El propósito de Jesús en la tierra. Dios te bendiga. Gracias por mirar este video. Mira, aquí estamos con un estudio. Vamos a ver ahora el propósito de Jesús en la tierra, ¿ok? Vamos a ver que de Jesús, en primer lugar, había muchas profecías en el Viejo Testamento. La diferencia del Viejo Testamento y el Nuevo Testamento es que en el Viejo Testamento todavía no había nacido Jesucristo. Y el Nuevo Testamento es ya cuando había nacido. O sea, el Nuevo Testamento es de 2000 años para acá. Y lo otro es desde la creación del mundo para atrás, de 2000 años para atrás, hasta antes de la fundación, hasta la creación del mundo, ¿verdad? Entonces, hay muchas profecías en el Viejo Testamento, ¿verdad? Acerca de Jesús, que estaban escritas acerca de él, ¿verdad? Comenzando por Isaías 7:14, dice que la Virgen María iba a tener a Jesús, estaba profetizado, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, y también Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Isaías también 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Miqueas 5:2 también dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, Jesús nació de una virgen, ¿verdad? Fue engendrado de manera sobrenatural, Jesús, ¿verdad? Y esto nos lo dice Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. María quedó embarazada por el Espíritu Santo, no por relación con un varón, no, por obra del Espíritu Santo. De ahí nació Jesús, ¿verdad? A los 12 años se encontró discutiendo con unos teólogos, ¿verdad? Y también con los maestros de la ley, ¿verdad? Hablando de cosas que ellos les asombraba su sabiduría de Jesús, ¿verdad? Esto nos lo dice en Lucas 2:41 al 52. Y después de ahí dice, después de ese incidente, ¿verdad? Dice la Biblia que después de ahí que él crecía en sabiduría y en estatura. O sea, a partir de los 2 años y medio, 3 años por ahí, ya no se supo más de Jesús, después de que vinieron de Egipto a radicar en Nazaret. Y después de allí, de los 3 años, a los 12, no se habla nada de Jesús, fíjense. La Biblia no dice nada, no hay registros. Posiblemente sí los hay en la historia universal, ¿verdad? Pero después de allí no. Y también después de los 12, dice la Biblia que crecía, esto nos dice mucho, y dice la Biblia, y crecía en sabiduría y en estatura. Aunque de los 12 a los 30 años aproximadamente, ya no se habla de Jesús. Aquí en Lucas 2:41 en el 52, donde dice que y crecía en sabiduría y en estatura, aunque no habla nada de manera literal de Jesús. Esto que dice que crecía en sabiduría y en estatura nos dice mucho. O sea que fue un buen hombre, fue un muy buen hombre, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque se instruía en sabiduría y en estatura, ¿verdad? A los 30 años fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, ¿verdad? Sin necesidad de serlo. ¿Por qué? Porque el bautismo es para perdón de pecados. ¿Él tenía pecados? No tenía necesidad de ser bautizado, pero él mismo dijo que dejara para que se cumpliera, ¿verdad? Toda justicia, ¿verdad? Allí en Juan 3:13 al 19 nos habla de eso, ¿verdad? Cuando él se lo oponía, Jesús dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Antes de comenzar su ministerio, se fue al desierto a prepararse en su ayuno y oración. Y esto nos lo dice Mateo 4, del 1 al 11, ahí nos habla, ¿verdad? Se fue a preparar y allí mismo fue a ser tentado. El Espíritu lo jaló, con una necesidad en el Espíritu de ir a buscar llenarse de entendimiento para entender qué es lo que iba a pasar, porque como hombre fue hombre y le costaba entender lo que iba a pasar. Como Dios lo sabía todo, pero como hombre no. Entonces fue a prepararse, ¿verdad? Y entonces allí fue tentado por el diablo, ¿verdad? Pero Jesús lo venció la tentación, ¿verdad? Entonces lo venció con la Biblia.
siempre le decía, el diablo llegaba y lo tentaba ya cuando estábamos débil y Jesús decía, escrito está, escrito está, escrito está, con la Biblia, ¿verdad? Y después de ahí, ¿qué pasó? Ángeles venían y le servían. Esto lo dice ahí en Mateo 4, del 1 al 11. Después de eso, escogió su equipo. Ya después se empezó a trabajar en su ministerio. Ya comenzó su ministerio. Entonces escogió su equipo de 12 discípulos, ¿verdad? Para enseñar primero a Jerusalén, después a Israel y después al mundo con ese equipo. Allí lo dice en Marcos 3, 13 al 19, ¿verdad? Y por 3 años caminó en rectitud, en perfección sin pecar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Primera de Pedro 2:21 dice que eso hizo. Anduvo caminando como hombre con todas las necesidades de todos los hombres, con hambres, con sufrimiento, con carencias, con bendición, de todo tenía. Entonces vivió como un hombre perfecto, en rectitud. ¿Para qué? Para que sigamos nosotros sus pisadas. Él nos vino a mostrar que aquí en la tierra sí se puede vivir santo y puro, perfecto, sin pecar. Nadie lo ha logrado, por cierto, nadie. Pero Él lo logró, pero nosotros en el intento nos santificamos, aprendiendo de Él, ¿verdad? A eso vino, ¿verdad? Eso lo dice 1 Pedro 2:21. Luego murió en la cruz. ¿Para qué? Para pagar por el pecado de la humanidad, ¿verdad? Juan 3:17 dice, porque no entró Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17, también Juan 3:16, un versículo muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, ¿verdad? Entonces, Dios se hizo hombre para vencer al diablo. ¿Por qué? Porque una lucha de Dios contra el diablo era perdida. Era una pelea perdida por el diablo. Era dispareja. Era dispareja, no era parejo, no es parejo que el diablo luche con Dios. No. ¿Por qué? No le cuesta nada. No le cuesta nada al diablo. El diablo, un ángel, en el Apocalipsis nos dice que un ángel va a atar al diablo y lo va a meter al abismo. ¿Qué será Dios? No es pareja esa pelea. Entonces, ¿qué? Dios se hizo carne. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, Dios se hizo hombre. Habitó en un cuerpo humano, Dios, ¿verdad? Se quitó del cielo, no se quitó del cielo. Él está en todo lugar. Permaneció en espíritu siendo Dios, pero entró con un aliento de vida en Jesucristo y vino a ser tripartito con espíritu, alma y cuerpo en Jesús, ¿verdad? Entonces, aunque en Jesús, siendo igual a Dios, se humilló haciéndose hombre. Filipenses 2, 6 al 8 nos dice que siendo igual a Dios, se humilló haciéndose hombre. O sea, yo como hombre, si tuviera la manera de convertirme en otro ser, me convertiría en un perro. Sería humillante para mí. Convertirme en una chinche, en un piojo, sería humillante para mí. Un hombre a humillarme, a convertirme en un perro, en un piojo, en una chinche, sería muy, muy humillante. Así, Dios, el Dios del universo, el Dios que creó las estrellas, las constelaciones, el macrocosmos, el microcosmos a la perfección, con mucha precisión, ese Dios se hizo hombre. Y para eso era una humillación. Pero sin embargo, Él lo hizo. Filipenses 2, 6 al 8, ahí nos dice, ¿verdad? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Como hombre, aprendió por lo que sufrió. Como Dios lo sabía todo, pero como hombre tuvo que aprender. Hebreos 5:8, ¿verdad? Y como el diablo le quitó, o más bien Adán le entregó voluntariamente el dominio al diablo, ¿verdad? Porque en la tierra Dios le dio el dominio a Adán, ¿verdad? Dijo que enseñorease sobre todo, pero el diablo se lo quitó, más bien él se lo entregó, ¿verdad? Entonces Jesús, haciéndose hombre, vino a quitarle de un hombre al diablo. Como un hombre se lo quitó, otro hombre se lo viene a quitar al diablo, ¿verdad? Entonces allí, y esto nos lo dice en 1 Corintios 15, 45 al 47, nos dice,
Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. También ahí, 1 Corintios 15, 21 al 22, nos dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, o sea Adán, también por un hombre la resurrección, o sea Jesucristo, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, ¿verdad? Ese era el propósito, venir a levantar lo que quedó mal de Adán, ¿verdad? Por parte del diablo y a derrotar al diablo, ¿verdad? En Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En la cruz Jesús venció y le quitó el dominio al diablo para dárnoslo a nosotros, ¿verdad? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, ya lo vi ahorita, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, Romanos 5:12, ¿verdad? Entonces la muerte vino a pasar a todos, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es la muerte? La muerte, ahí en Romanos 6:23 dice que la muerte es un salario, una paga. ¿Una paga de qué? Del pecado. La paga del pecado es la muerte, ¿sí? Eso es la muerte, eso es la muerte. Entonces entró la muerte a todos. Entonces Jesús vino a morir para dar esa paga por nosotros, ¿verdad? Por cuanto todos pecamos, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecamos, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Y como todos hemos fallado, todos necesitamos un sustituto, ¿verdad? Que dé su vida por nosotros, ¿verdad? Que no pague, que pague por nosotros ese salario de la muerte. Jesús la vino a pagar el salario de la muerte, ¿verdad? Porque dice en Hebreos 9:24, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. La única manera de limpiar el pecado es derramando sangre. ¿Y qué es remisión? Remisión es volver al estado natural, ¿verdad? También en el Viejo Testamento, Levíticos 17:11 y también Deuteronomio 12:13, dice que la vida de la carne en la sangre está, ¿verdad? Por eso Dios exigía derramar sangre. ¿Para qué? Para hacer toda justicia. Se tenía que pagar. Si yo me voy a la Walmart, me voy a Home Depot, me voy al supermercado, me voy a cualquier tienda, yo me surto, agarro todo lo que necesito y no lo pago, es una injusticia. Lo justo es que pague. Y si no quiero pagar, voy a pagar con algo, cárcel o un castigo, ¿verdad? Así es el pecado, ¿verdad? Pero Jesús derramó su sangre por nosotros, porque era necesario, ¿verdad? Entonces, Dios no exigía la sangre de la persona, ¿verdad? Sino que daba la oportunidad que dieran un sustituto. En el Viejo Testamento ofrecían un animalito. Alguien pecaba y yo traía el animalito, Señor, me arrepiento, y como si en el animalito echara el pecado, entonces le derramaba la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre representaba la vida del animal y la derramaba, entonces ya se pagó esa justicia. La ira de Dios se apagaba porque la persona se arrepentía y ofrecía un sacrificio y pagaba ese pecado de la muerte. Hoy en día Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Entonces derramó su sangre por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces Romanos 5:19 dice, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La sangre de Jesucristo nos libra de la ira de Dios y del pecado y del infierno, porque el infierno es muerte segunda. Conclusión, con esto acabo. Jesús se humilló haciéndose hombre y muriendo por ti y por mí, quien quiera que escuchas, en la cruz, y muerte de cruz y de sufrimiento, ¿verdad? Pregunta, ¿tú ya aceptaste ese regalo que es el sacrificio de Cristo, su vida que dio por ti? ¿Ya lo recibiste? ¿Ya lo tienes como Señor y Salvador? Si no, arrepiéntete, recibe ese precioso pecado para que se haga justicia y para que tus pecados sean perdonados. Dios les bendiga. Por favor, les pido que le pongan ahí en Facebook, que le pongan like, que se suscriban a mi canal Juan Belmontes, y que lo compartas con un amigo este video. Por ahí tengo otros más y estamos listos ahí para la próxima semana, todos los miércoles. Ahí tengo mis videos en YouTube. Si te suscribes, vas a estar recibiendo las notificaciones de los videos. Dios te bendiga.